presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. La paz de una nación llamada Guatemala se quiere encontrar en la solución de un viejo conflicto entre dos grupos antagónicos ideológicamente. Hoy en día se han perdido las banderas ideológicas y han surgido las posiciones políticas. A veces, criticado como un espectáculo político, en el proceso de paz se aprovechan todas las oportunidades políticas a costa del sufrimiento de muchos guatemaltecos. Los errores han sido grandes y las expectativas también, olvidando que la firma de un papel no va a resolver en el fondo más que un problema político, nacional e internacional. Si realmente se quiere lograr un acuerdo de paz, tendrá que haber mucha más voluntad y creatividad de las partes, pues según algunos, las condiciones que se piden están lejos de la realidad cumplir de inmediato, ya que muchos de los grandes problemas guatemaltecos nada tienen que ver con una supuesta guerra en la que son inocentes la mayoría que han muerto. Esta noche, después de nuestro reportaje, discutiremos sobre las propuestas y contrapropuestas en una negociación que cada día podría estar perdiendo credibilidad. El presidente Serrano pidió a la Organización de Naciones Unidas que intervenga en la verificación de futuros acuerdos de paz en Guatemala y ofreció concesiones sobre los derechos humanos si la guerrilla suscribe un pacto de paz en un plazo de 90 días. Por medio de un cable de Serigua, la URNG aceptó discutir en 90 días, con la participación de los sectores civiles, los puntos sustantivos de la Agenda para la Paz. Pero para ello, tendrían que disolverse las patrullas de autodefensa civil y el ejército tendría que ser reducido y depurado. El gobierno guatemalteco ha ofrecido estudiar la contrapropuesta de la guerrilla, que fue calificada de ser una respuesta no concreta por el vocero Arturo Alvarado, quien explicó que la URNG no habla de terminar la guerra, sino que pone condiciones que buscan distraer la atención del verdadero objetivo. El ejército, sin embargo, se apresuró a rechazar la propuesta de la guerrilla, a la que el vocero Julio Alberto John calificó de risible, porque no responde a los planteamientos del gobierno y porque la URNG está derrotada militarmente. El secretario general de la ONU recibió con beneplácito la propuesta de paz del presidente Serrano, así como lo hicieron los gobiernos centroamericanos y otros países amigos. En una consulta efectuada por Siglo XXI, 85 guatemaltecos se manifestaron a favor de la propuesta y ninguno en contra. Sin embargo, a pesar del apoyo recibido de diversos sectores políticos y empresariales, no todo es miel sobre hojuelas para el plan de paz. Rigoberta Menchú manifestó estar preocupada por el nuevo giro que ha tomado la negociación en el proceso de paz, el cual había estado siendo conducido por la Comisión de Reconciliación. Por su parte, la dirigente Rosalina Tuyuk expresó que el presidente podría tener una buena intención, pero que el ejército no la cumpliría. Con respecto a este va y viene de propuestas y contrapropuestas, Diario El Gráfico ha advertido que, si se cae en un juego de dimes y diretes, será muy difícil que se consiga llegar a un acuerdo, y recomienda que la Comisión Reconciliadora retome su papel. Desde otro punto de vista, un editorial de patrullaje informativo señaló que este es el momento para la paz, criterio compartido por Prensa Libre, uno de cuyos editoriales advierte que, a menos que los enemigos de la reconciliación logren meter cizaña, Guatemala se encuentra a las puertas de un acuerdo final para una paz justa y duradera. El vespertino La Hora ha reconocido que la propuesta del gobierno flexibiliza el tema de los derechos humanos y abre una nueva oportunidad para salir del estancamiento del proceso. Pero recuerda que todo está sujeto a una negociación en términos aceptables para las partes. En medio de las opiniones más dispares,
siglo XXI hace un llamado a percatarnos de que no es racional seguir confrontándonos y que la guerrilla tiene en sus manos evidenciar su vocación de paz y de buena voluntad. En este ambiente, ¿Guatemala se acerca a la paz o solo se ha cambiado el libreto de la tragedia? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Esta noche nos acompañan la dirigente Rosalina Tuyuk, coordinadora de Conavigua, el señor Julio Ligorría, analista político, el licenciado Gabriel Aguilera, politicólogo, y el licenciado Mario Antonio Sandoval, director de Prensa Libre. Señores, señora, bienvenidos a Libre Encuentro. Doctor Aguilera, ¿cuáles son sus reflexiones con respecto a la propuesta del gobierno y la contrapropuesta de la URNG? Y luego la respuesta del presidente que tuvimos esta semana a la contrapropuesta de la URNG. Creo que vamos bien, que estamos avanzando, Dionisio. Durante casi un año la negociación estuvo entrampada sobre el punto de derechos humanos. Si se concluía, si se firmaba y sobre la cuestión de la temporalidad. Pues ahora las dos partes, y tanto gobierno como URNG, en principio están de acuerdo en resolver el punto de derechos humanos, concluyéndolo con la concesión de la temporalidad, es decir, la inmediata entrada en vigencia del mecanismo supervisor de Naciones Unidas. Y también se ha avanzado en la propuesta de los 90 días, es decir, entrar en un procedimiento acelerado de discusión del resto del temario. Ese es un avance importante. Ahora, usted que conoce este proceso de negociaciones y las propuestas y contrapropuestas, ¿en qué ha cedido el gobierno y en qué ha cedido la URNG? Así muy brevemente. En esta última fase el gobierno cedió en la temporalidad. La URNG aceptó los 90 días. Lo que está discutiéndose ahora es entonces, esos dos elementos tienen que estar amarrados a algo más. ¿Qué pasaría dentro de 90 días? Dentro de 90 días, si en ese momento no se ha concluido el temario, según el gobierno, los efectivos armados de la URNG se concentrarían en determinadas zonas bajo supervisión de Naciones Unidas, y ambas partes, y aquí quiero subrayar, porque no sé si se han percatado ustedes, es muy importante, ambas partes declararían el cese definitivo de las hostilidades, no temporal, definitivo. Es como decir, en 90 días vamos a la paz. Quizás no hemos logrado llegar a acuerdos todavía, pero suspendemos hostilidades y continuamos discutiendo ya sin guerra. ¿Y usted es realista esto? Es un paso bastante audaz. Lo que se da en otras negociaciones son ceses temporales del fuego, ceses que el gobierno no había aceptado. Ahora, que por anticipado las dos partes digan, bueno, pase lo que pase y ya no vamos a hostilidades, pues... Cuando usted decía, avanzando al principio de su exposición, me venía la pregunta a la mente que las razones por las que existe una guerra y una división entre los guatemaltecos siguen estando ahí, presentes. Pobreza, corrupción, impunidad, claro, y respeto a los derechos humanos. Así o sea, es. Estamos todos claros de que esto estamos de acuerdo también inicio. en que la guerra no es la forma de resolver esos problemas. Lo que hay que hacer es iniciar un proceso, bueno, que sea irreversible, para resolver los problemas económicos, sociales y de discriminación étnica que subyacen en la guerra. Pero entonces la idea es que en el proceso de paz eso se puede desarrollar mejor. Ahora bien, en la URNG lo que he dicho, si aceptamos los 90 días, pero al llegar al final de ese plazo, si bien aceptamos concentrarnos, que también el ejército de Guatemala se concentre. Un poco lo que pasó en El Salvador. Guerrilla y ejército se concentran en determinados lugares geográficos. Ahora la situación salvadoreña comparada con la es guatemalteca diferente. Y vamos a regresar a ese tema. Tal vez vamos a tocar otros temas brevemente para darle la palabra a nuestros demás invitados y luego vamos a entrar en profundidad en ese tema que creo que es uno de los más importantes. Licenciado Sandoval, usted fue el único periodista que aceptó acompañar al presidente Serrano en su ahora histórico viaje a la ONU. Dadas las condiciones de relación tensa que existe todavía entre la prensa y el presidente o el gobierno, ¿considera usted que fue conveniente su presencia en ese viaje? Y luego quisiera que nos contara si usted iba en lo personal o representando a Prensa Libre. Creo que sí fue conveniente ir.
iba en lo personal, aunque evidentemente pues soy el director de Prensa Libre y no por eso dejo de tener una determinada representatividad. Yo lo veo de la siguiente manera: no es conveniente para el país que la prensa y el presidente estén en una situación de tensión, y mucho menos que el presidente de la República y el director del medio informativo más importante, que pues eventualmente soy yo, estén también en una situación de tensión. Entonces había que establecer algún mecanismo para terminar ese motivo de tensión. Era un buen motivo. La jugada, digamos así, en el buen sentido de la palabra, del presidente era una jugada audaz, como se ha dicho aquí, que abre una verdadera esperanza. Terminar una guerra de 32 años que empezó cuando yo entré al primer año de primaria, de secundaria, quiero decir, y que mi hijo ya está está en segundo año de secundaria y sigue la misma guerra, está en el segundo año de la universidad, sigue la misma guerra. Creo que ya eso ejemplifica de lo que estamos hablando. Luego tenemos otra situación. Por primera vez, creo que el gobierno de Guatemala, no este gobierno, sino que el gobierno de Guatemala, a nivel internacional iba a tener una enorme credibilidad real, porque la comunidad internacional consideró que si se presentaba el presidente con un expresidente, con el candidato derrotado, con el subsecretario mundial de la Internacional Socialista, con el subsecretario mundial de la Internacional Liberal, con el director de un periódico, con representante de una importante organización sindical. Fíjense que analizo los puestos, no los nombres. Internacionalmente eso era lo que costaba. Si se llamaban Juan, Pedro, Miguel, eso era totalmente anecdótico. Eso le dio una gran validez al asunto y además, por el otro lado, quitaba interna y externamente la posibilidad de que fuera una jugada. Pues, a ese nivel no se puede llegar realmente a mentir. Y quiero hacer una pequeña comparación. Si aquí a Guatemala viniera el presidente Clinton, trae al expresidente Bush, trae al general Westmoreland, trae a alguien del FAL-CIO, trae al director del New York Times, bueno, no podemos llegar y decir, estos gringos otra vez nos están dando todo con el dedo. O sea, sí, que por eso fue importante. En todo caso, tal vez a nivel internacional, si no se conocen algunos de los personajes que iban en ese viaje, pues se podría haber causado un impacto similar, aunque para los guatemaltecos, que es para quien importa la paz, algunos de los que iban en ese grupo, pues más resultaron siendo pues una pintoresca foto, dada la historia y la carrera que han demostrado estos personajes. Pero tal vez siguiendo en el tema de su viaje a la ONU, licenciado, como consecuencia de su decisión de acompañar al mandatario, ya en forma velada y entre líneas, algunos de sus colegas incluso y algunos analistas han comentado que Prensa Libre podría verse mediatizada por la búsqueda del presidente de su compañía en el viaje y por el conflicto que todos ya conocemos que usted tuvo con el presidente recientemente. Pues ese acercamiento, este viaje, en alguna medida podría ir neutralizando a Prensa Libre en esa lucha tan combativa que ha tenido en forma histórica. ¿Qué opinión le merecería esa bola? Mire, ahí en Guatemala pues no podría subsistir si no hubieran bolas. Por supuesto me han llegado a ese punto, me han hecho bromas de todo tipo, usted comprenderá, pero le puedo decir, bromas aparte, que no realmente hay ningún motivo. Yo lo que pasa es que nosotros los guatemaltecos hemos creído por tanto tiempo, todas las cosas que han pasado, que no pueden existir en nuestro país temas nacionales, de interés nacional, donde todos debemos en realidad marchar como un solo hombre. Y yo le podría decir que tal vez en la única cuestión donde yo estoy de acuerdo con lo que el gobierno ha hecho en este momento es en el tema de la paz. O sea, usted está con el proceso de paz, no necesariamente eso quiere decir que esté con el gobierno. Exactamente, no quiere decir que porque apoyo en lo personal, y creo que todos lo estamos haciendo, como se dijo acá, 85 personas contestan una encuesta, 85 personas están de acuerdo con lo que se está haciendo, porque es algo. Sí, pues, algo. Entonces por eso es que creo que se hace. Ahora, la independencia de Prensa Libre creo que no se puede poner en tela de juicio sin caer en juicios demasiado subjetivos. Los demás aspectos del gobierno seguirán siendo criticados, aplaudidos según su momento, pero en este caso creo yo que nosotros como prensa, y sobre todo como una cosa muy interesante, como siendo la prensa líder como nos dijeron alguna vez en un noticiero,
siendo la prensa líder de Guatemala, tenemos un poco que guiar, tenemos que ser un poco la guía. Y yo le digo, estuve plenamente consciente del riesgo que se corría un poco lo que podría ser mi prestigio personal, digamos. Pero creo que, como lo escribí, no solamente yo en lo personal, sino que si este viaje iba a servir para reducir en 1 minuto la guerra de Guatemala y para salvar una sola vida, valía la pena. Entonces por eso lo hicimos. No por eso nosotros vamos a sentirnos mal. Creo yo que el presidente está claro que en ese punto estamos digamos, en el mismo barco, porque estamos en todos los guatemaltecos en el mismo barco, en lo demás no. Y en los incidentes de tipo personal que han habido, pues están superados porque no podían estar todo el tiempo así, y porque además fueron productos de cuestiones coyunturales de mal genio, diría yo, de ambas partes. Señora Tuyuk, ¿cómo percibe Conabigua y el movimiento indígena la propuesta de paz del presidente Serrano? ¿Cómo ve usted ahorita el escenario? Sí, creo que como siempre lo hemos manifestado, pues en diferentes oportunidades, falta algo más concreto para que nuestro pueblo realmente pueda confiar en esa propuesta de paz. Creo que los guatemaltecos hemos esperado mucho tiempo, pero tampoco estamos dispuestos a que jueguen con el sentimiento de nuestra gente. En ese sentido, no podemos olvidar nosotros que hay un conflicto pues bastante duro en nuestro país, y en ese sentido pues desde luego esto abre pues ya la propuesta del gobierno de la URNG, ofrece la posibilidad de hacer destancar pues el diálogo como está. Si el gobierno y la URNG llegaran a firmar un documento, ¿en qué cree usted que se resolvería el problema de la guerra y el irrespeto a los derechos humanos en Guatemala? ¿En qué se resolvería? Sí, yo creo que en el fondo las propuestas es solo terminar con un conflicto militar, y el problema de Guatemala es muy grande. O sea, mientras hay miseria, mientras hay hambre, no se puede hablar de paz. Y también, bueno, mientras no se respeta pues realmente los derechos humanos, no puede haber paz. En ese sentido, en un plazo de 90 días no se puede pues esperar mucho. Realmente puede terminar la guerra, pero ¿qué se va a hacer con el hambre, los conflictos, la impunidad que existe en Guatemala? O sea, esos son los problemas reales pues que vivimos, y por la cual, en ese sentido, pues, por ejemplo, el conflicto con la prensa que hay, si bien es cierto, como dice el director de Prensa Libre, es una buena voluntad, pero no se puede olvidar todos los demás medios pues que están, y que muchos de estos pues pensamos que es un problema bastante serio. Ahora ya no solo se trata a nivel nacional, en lo internacional, con el caso de Univisión, pues tratarlo desde un principio pues que sean manipulados, que sean parte de la URNG. Esto yo creo que falta pues un criterio político muy grande pues para conocer la realidad en que nos desenvolvemos. ¿Usted diría que la firma eventual de ese documento de paz solamente resolvería uno de tantos conflictos que este país tiene entonces? Quizás solo, así es, pues, o sea, lo vemos, solo miran la cuestión militar. Desde luego pues la situación sociopolítico, económico, cultural, pues que eso están muy lejos, y eso yo creo que todos los sectores pues que hemos surgido de la represión no lo aceptaríamos una paz de esa forma. En todo caso tendría que ser solucionado pues todos los problemas de pobreza, cuando bueno no existan los niños de la calle, cuando realmente pues no se vea pues coartado la libre expresión del pensamiento, todo el problema que hasta ha llegado el caso pues de tener ese conflicto con la Procuraduría de los Derechos Humanos, y en un país democrático pues no puede darse ese problema, porque siendo pues una institución que ha velado por los derechos humanos, ahora se quiere pues meterlos en un problema judicial. Entonces
pensamos que mientras persistan estos problemas no se puede hablar de un plan pues de paz y mucho menos lograrlo en 90 días. Sería mucho soñar, pero yo creo que tendremos que ver pues ya las cuestiones, los puntos concretos para poder confiar que en esto pues sea una realidad para todo nuestro pueblo. Hay que trabajar bastante más. Señor Ligorría, ¿cuál es su opinión con respecto a la solicitud de la URNG, que dentro de las exigencias de su contrapropuesta esté demandando la reducción del ejército en un 50%? A mí me parece que es un punto poco realista, aparte de ser anticonciliador, dadas las circunstancias y las características particulares del proceso de paz y del conflicto en Guatemala. Yo pienso que están tratando de hacer un paralelismo entre el proceso de paz salvadoreño y el proceso de paz guatemalteco, que por sus características, por las características mismas del conflicto, pues es muy diferente. Desde mi punto de vista, hay una guerra militar, diríamos, parcialmente ganada o relativamente ganada, y una guerra ideológica definitivamente ganada. Hoy Guatemala es un país que ensaya su proceso democratizador, por un lado. El pueblo eligió por la democracia y no por la revolución. Y desde el punto de vista militar, pues las ofensivas o las actividades, las acciones que la guerrilla pueda desempeñar en el plano militar se limitan a acciones terroristas, botar torres, efectuar secuestros o desarrollar acciones imprevistas, pero no una ofensiva militar como las que, por ejemplo, se dieron en El Salvador. Así que yo pienso que pedir la reducción de un 50% del ejército desde el punto de vista de un contendiente vencido es bastante irreal, por un lado, es poco realista. Por otro lado, yo pienso que la reducción del ejército de Guatemala como consecuencia de una negociación por la paz, yo realmente no la respaldaría, y le voy a decir por qué. Yo creo que yo más bien respaldaría tesis como las que en una ocasión el doctor Aguilera enunció en el sentido de redefinir misiones. Una vez firmada la paz, terminada la guerra, redefinir las misiones de guerra por misiones orientadas hacia el desarrollo. Guatemala, si el dato no es equivocado, el Instituto Estratégico Internacional en Londres señala en estadísticas que el ejército de Guatemala tiene 43.000 efectivos y 35.000 reservistas. Con 43.000 efectivos, hablando de una población aproximada de 8 millones de habitantes, estaríamos hablando de un 0.5% de la población en el ejército de Guatemala. A lo que voy concretando es a lo siguiente: si esa organización, si ese ejército altamente organizado puede ser, sus misiones pueden ser redefinidas hacia áreas de desarrollo como salud, educación, infraestructura, con misiones y con planes de 3, 4 o 5 años, una vez llegada la paz, esa organización podría perfectamente servir para lo que la señora Tuyuk nos decía hace un momento, para satisfacer esas demandas y esas necesidades que durante 30 años, durante 50 años el país no ha podido satisfacer en toda la población. En este juego de propuestas y contrapropuestas, y tal vez aquí ya podríamos abrir un poco el diálogo para que todos opinen, ha habido dos cosas interesantes. Una, se dice que el presidente, en una de sus propuestas recientes, dijo que la guerrilla podría ubicarse en algunas áreas del país sin desarmarse y que sería una especie de territorio que estaría en proceso de transición. Y eso pues aparentemente el ejército no lo conocía, que iba a ser parte de una propuesta. Hay otra parte de este tema del ejército, y es que cuando el ministro de la Defensa de Guatemala sale diciendo que el número de miembros del ejército es un tema no negociable, que no era un mensaje para la URNG, sino que era un mensaje para el mandatario, para el comandante general del ejército. ¿Qué opinión le tiene? Tal vez el doctor Aguilera nos podría empezar a comentar un poco dos comentarios. Primero, en un proceso negociador no se puede decir yo no voy a negociar o discutir. En principio, todo es discutible, todo es negociable. Todo sobre lo que está sobre la mesa de negociación hay que entrar en la discusión. Una cosa diferente es que una de las dos partes, en este caso el gobierno, no esté de acuerdo con lo que pide la URNG. Bueno, pero hay que ir a la mesa y discutirlo.
El acuerdo probablemente no va a ser ni lo que plantea la URNG ni lo que pensaba el gobierno, porque así son los procesos de negociación. Es un movimiento de las dos partes de sus posiciones iniciales haciéndose concesiones mutuas. Ahora fíjese lo que ha sucedido en el gobierno, por ejemplo. Viene la contrapropuesta de la URNG y escuchamos a 3 voceros diferentes del gobierno respondiendo de diferente forma a la contrapropuesta de la URNG. Bueno, también cuando salió la propuesta del gobierno, hubo por ejemplo un vocero de la URNG que dijo en Europa que no aceptaba los 90 días. Eso es parte de la guerra psicológica. Como decía yo antes, los dos contendientes siempre están haciéndose acusaciones, haciendo críticas, pero lo importante es cuáles son las posiciones oficiales, eso es lo que yo pregunto. Entonces, la reacción oficial a la contrapropuesta de la URNG se puede intuir de la intervención que tuvo el presidente el día de hoy. Bueno, aquí lo que pasa es que yo creo que nosotros en Guatemala seguimos siendo un poco subdesarrollados en todo sentido. Y entonces todo el mundo empieza a hablar. Eso es problemático, causa zozobra, causa malas interpretaciones, y por eso fue que nosotros recomendamos que no hubiera varias gentes hablando cosas. Del tema de la paz va a haber un vocero, el que sea, pero uno oficial, y que eso fuera las dos partes. Han habido un problema aquí, la URNG hace una respuesta que viene 2 días después de la propuesta del 19 de enero, pero resulta que la URNG se refiere al 6, y ese enredo de que esta es la respuesta a la propuesta del 6, pero no tiene que ver la del 19, eso crea una confusión que le da un mal sabor, le deja un mal sabor en la gente, que además no tiene claro exactamente qué se está haciendo. Hay una realidad en todo esto, es de que la población no conoce ni las propuestas ni las contrapropuestas en detalle, ni qué significan muchos temas, como hablan de un temario, hablan de un documento de derechos humanos que tiene muchos temas, no solo sobre derechos humanos. Señor Ligurría, ¿qué opina usted sobre esa situación de desconocimiento de la población del fondo de todos los documentos que existen? Bueno, yo creo que ha habido un propósito en ambas partes de no llevar la negociación, por lo menos hasta finales del año pasado, de llevar la negociación a los medios de comunicación y que esto se volviese un debate desordenado, como estaba indicando Mario Antonio. A la contrapropuesta de la URNG respondieron 3 voceros diferentes del gobierno, a la propuesta del presidente 2 o 3 voceros diferentes de URNG, y es precisamente lo que ellos querían evitar. Yo sí me inclino a apoyar la tesis de que la población debiera ir conociendo paso a paso. De hecho, negociadores con experiencia en otras latitudes recomiendan de que los diferentes sectores que integran la sociedad vayan conociendo de primera mano los pasos que se van dando, las propuestas que se van haciendo, las ideas que se tienen, para que no hayan sorpresas y que precisamente no se genere esta confusión. Señora Tuyuk, tal vez usted podría comentarnos algo sobre el asunto de los derechos humanos. Una de las condiciones que ha puesto la URNG para ir adelantando en el proceso de paz es que se respeten los derechos humanos y que se acaben todas las violaciones a los mismos. Sin embargo, en algún momento pareciera estarse pidiendo algo que es imposible, porque el lograr que en este país se respeten plenamente los derechos humanos querría decir que se habría terminado la pobreza, la corrupción, la impunidad, que se habría resuelto el problema de la salud, la educación, etcétera, y eso pues podría tomar generaciones, y más todavía si seguimos siendo tan incapaces y teniendo tanta mala gente dirigiéndonos y gobernándonos. Bueno, como parte de la sociedad civil, pues siempre hemos dicho que los derechos humanos no se pueden negociar, sino se tiene que cumplir. Porque se sabe pues que los derechos humanos, o sabemos de hecho pues que eso es un derecho universal de todo ser humano. En ese sentido pues sí hay un gran compromiso pues de respetarlo. No se puede negociar ni poner plazos hasta cuándo se puede respetar, sino de hecho es un compromiso pues del gobierno hacerse respetar, y bueno, de parte de todos los que están metidos en este conflicto. Ahora hay una preocupación muy grande por lo cual pues ha girado el diálogo, es que en este sentido prácticamente se ha salido pues de las manos de la Comisión Nacional de Reconciliación, y el único pues que puede protagonizar todo esto, retomar nuevamente el camino,
también pues es la presencia de la sociedad civil, de todos los sectores de la sociedad civil. Tal vez usted no podemos permitir ahora pues que el diálogo termine en un conflicto mucho más grande de los 30 años de guerra que llevamos. Si esta vez la sociedad civil no toma el papel que le corresponde, yo creo que esta guerra va más allá y estaríamos perdiendo mucho, pues, y Guatemala estaría perdiendo, pues, muchas vidas de intelectuales, pues, que podrían apoyar al desarrollo. También... Usted mencionó algo muy importante, que es la Comisión Nacional de Reconciliación, y tal vez vamos a ir a un corte en este momento, y cuando regresemos vamos a tocar un poco el tema de si ha sido aislada o no la Comisión Nacional de Reconciliación y qué papel ha jugado en todo esto el conciliador en este proceso de paz. Así que regresamos con ustedes en unos momentos. Seguimos esta noche en Libre Encuentro con reflexiones sobre las propuestas de paz. Doctora Aguilera, comentábamos hace un momento la situación y posición de la Comisión Nacional de Reconciliación, y han habido algunos comentarios y críticas al respecto de que ha sido aislada la comisión y especialmente Monseñor como el conciliador en este proceso de paz, y que la negociación ya se pasó a un nivel diferente, que dejó afuera a la comisión. Yo creo que no puede haber una negociación como la de Guatemala si no hay un intermediario entre los dos contendientes, alguien que haga la mediación, y ese es el papel de la CNR y fundamentalmente de Monseñor, que además ha generado confianza de las dos partes, que es muy difícil de lograr en un mediador, y confianza de la sociedad civil y confianza de la comunidad internacional. Yo no miro cómo la mediación puede seguir sin la CNR y sin Monseñor. Yo creo que lo que ha pasado hasta el momento es que las dos partes tomaron posición, el gobierno lanzó su nueva propuesta, la URNG reaccionó a esa propuesta, y ahora hay un momento en que esas propuestas y contrapropuestas tienen que volver a bajar a la mesa de negociación. ¿Usted diría que Monseñor Quesada, el conciliador, fue aislado entonces? ¿O no, sencillamente él no es paso diferente? En mi opinión, él no pertenece a ninguna de las dos partes, está en medio. Entonces ahora lo que tiene que hacer Monseñor es llamar a las partes a la mesa, trabajar las dos propuestas y volverlos otra vez a poner en discusión, reafirmando el rol que en una forma tan eficiente ha jugado hasta el momento. Señora Tuyuco, ¿usted tenía alguna opinión sobre el papel que según ustedes debe jugar la Comisión Nacional de Reconciliación? Sí, prácticamente lo que ahora pues ha creado es tener como falsas expectativas pues del rumbo en que va a llevar el diálogo, porque toda esta propuesta, la del gobierno, la de URNG, tendría que ser discutido en una mesa de negociación. Ahora, lo difícil será el papel de Monseñor, pues lograr, como decía el doctor, pues que se sienten otra vez a la negociación. Prácticamente ahora están pues entre que responde el gobierno, responde la URNG, y así van a estar en diálogo pues así a nivel público, y eso no debería de ser, porque entonces cada una de las partes pues pensamos que allí se va a perder el contenido de la paz. Entonces sería un llamado pues para estas dos partes para que retomen el diálogo en una mesa de negociación, siempre y cuando también pues habrá que esperar la palabra o la voz de los sectores civiles, que hasta el momento no se puede catalogar de que el gobierno pues al formar una delegación sea representativa. Si bien es cierto, fue alguien, un sindicalista, pero él está en el Congreso como parte pues de un partido político y no por parte del movimiento popular. En ese sentido pues sí habrá que reflexionar las dos partes para que realmente retomen otra vez el camino de Oslo, como estaba previsto, buscar
una solución política a todo el conflicto que aqueja a Guatemala. Allí no decía pues que solo era el problema militar, Ahora bien, sino todos los problemas. mire, encontrar una país. solución al problema civil requiere, en mi opinión, terminar o darle un alto al problema militar, porque el dinero que se gasta en asuntos militares no se puede gastar en lo demás, lo que usted decía hace un rato. De tal manera que yo creo que el punto principal ahorita, las partes, si una de las partes se negara a sentarse a la mesa de negociaciones, creo que se pondría en un plano verdaderamente tremendo, nacional e internacionalmente, porque ahorita ya se está hablando en serio, esa es la gran diferencia. Pues. Ahorita nacional e internacionalmente ya se piensa que está hablando en serio, por eso es que viene y la comunidad internacional, UNESCO por ejemplo, OEA, por mencionar dos instituciones de tanto peso, ya están diciendo, vaya, es en serio señores, entonces siéntense. Una parte que pusiera en una situación de no querer participar, creo que sería en realidad mortal para ellos en el sentido pues de la parte de la batalla que les toca ganar en la opinión pública y en la negociación. Hay algo que normalmente no se toca en este tipo de foros y creo que podríamos aprovechar la oportunidad, y es no las posiciones políticas y los discursos y las propuestas teóricas, sino la práctica que está sucediendo. Y por un lado tenemos a la URNG, que según muchos está pidiendo condiciones y exigiendo cosas que no solo no tienen derecho a exigirlas, no tienen la autoridad moral para exigirlas, y además pues están yendo más lejos de lo que es realista y posible. Y por otro lado vemos a lo que se le llama la guerrilla aquí en Guatemala, botando torres eléctricas, saboteando otro tipo de servicios que son vitales para la población, dando como resultado únicas víctimas, especialmente a los pobres, que son los más necesitados, dejando sin luz poblaciones, etcétera. Y lo de siempre, pues, la gente sufrida, la gente víctima de todo esto, pues es el pueblo y no necesariamente los enemigos o lo que la URNG podría llamar como enemigos. ¿Qué opinión le merece? Yo quisiera esa forma sacar una primera conclusión, y creo que definitivamente aquí pensamos que el conciliador no ha sido aislado. Es decir, está claro que el conciliador no tenía en esta propuesta que hacía el presidente y la contrapropuesta de la URNG a nivel público, no tenía un papel, sino es ahora cuando llega nuevamente el papel a retomarlo y a llamar a las partes. Yo sí realmente nos sentimos un poco frustrados cuando vimos que se hicieron las críticas en ese sentido. Es entendible, la población debe conocer que en este tipo de negociaciones hay una especie de guerra psicológica. Mann-Warning y Henrik la llamaban el ánimo social, la guerra del ánimo social, es decir, afectar psicológicamente a una sociedad para restar legitimidad al oponente. Ahora, cuando se afecta psicológicamente una sociedad, tienen que haber razones que existan para que esa disturbación psicológica se dé. Bueno, por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, tiene un nivel de credibilidad, yo no sé si es mucho o poco, pero tiene un nivel de credibilidad en nuestra sociedad. Y cuando ella dice y señala que se ha aislado al conciliador, lo que está tratando es de restarle legitimidad al gobernante que va a hacer una propuesta a Naciones Unidas, indiscutiblemente. Había una intención ahí de afectar psicológicamente a la sociedad, es decir, es cierto, no le avisaron al conciliador. La gente en ese momento no reaccionó, no reflexionó y no se dio cuenta que no le tocaba al conciliador acompañar al presidente, porque el presidente es una de las partes pues, en la negociación. Entonces yo sí quería dejar por un lado eso claro. Por otro lado, para seguir un poquito con la propuesta y lo que usted estaba diciendo, Dionisio, o la contrapropuesta de URNG, cuando ellos hablan de depurar el ejército, por ejemplo, están viendo para atrás y no para adelante, no están viendo hacia el futuro. Indudablemente, en esta guerra se han cometido muchas atrocidades, en todas las guerras se cometen atrocidades, es un conflicto armado donde muere gente y hay gente que mata y gente que muere, y han muerto de ambos lados. Si el día de mañana, como conclusión de la negociación, nosotros vamos a empezar, por ejemplo, a juzgar oficiales del ejército por este o aquel acto, pues perfectamente de pronto sale el CACIF, por decirle una idea, y dice que tienen las pruebas de que Pablo Monsanto fue el autor intelectual del asesinato de Alberto Javier Michán y que en consecuencia quiere llevarlo a los tribunales y que sea condenado y que vaya 30 años el comandante Monsanto por haber sido el autor intelectual de la muerte en un operativo del EGP de la muerte de Alberto Javier. Y así tantos secuestros, asesinatos de empresarios, de gente civil, de gente inocente. Entonces entraríamos nuevamente, como decía Rosalina, en un conflicto, estaríamos sustituyendo uno por otro. Rosalina, ¿qué opinión le merecería a usted el no ver para el pasado y olvidarnos de ese pasado sangriento y simplemente hacer una propuesta de paz, ver hacia el futuro y empezar a trabajar por construir una nación justa, digna?
progresista. Sí, yo creo que para poder construir el futuro realmente hay que juzgar el pasado. Nosotros no podemos olvidar un pasado pues negro, pues que hemos sufrido y desde luego hemos perdonado, pero no hemos olvidado pues todo lo que hemos sufrido. ¿A qué le llama usted juzgar el pasado? En ese sentido sería que se juzgue pues a los responsables. O sea, se va a juzgar y se va a condenar. En este desde esa sentido, perspectiva. pues sí, hay una justicia en Guatemala, hay ley. Si hasta estas alturas pues no han sido condenados todos los responsables, eso quiere decir que hay impunidad en Guatemala. El caso de Mirna Mac, el caso pues del otro estadounidense que fue asesinado en el Petén, y podríamos hacer un gran listado pues de todas las masacres que ha habido. ¿Quién va a responder por eso? Entonces, en ese sentido es como nosotros decimos, pues sí, hemos perdonado, pero no hemos olvidado pues todo el dolor que hemos sufrido. ¿Y usted cree que es una condición el juzgar y condenar para que se pueda dar la paz en Guatemala? ¿O si eso no se lograra, vamos a vivir en guerra? Sí, hay algo que nos preocupa. Si nosotros vamos a decir que quede aquí, que olvidemos todo, entonces, ¿qué trabajo tendrían todos los asesinos que ha habido en Guatemala? ¿Qué van a hacer en el futuro? Pues si estos no van a ser encerrados, si estos pues, tienen que pagar por algo. Desde luego, nosotros no podemos ni matarlos, ni decirlos pues de que les vamos a pagar con la misma moneda, pero hay una ley, creemos en la ley, y por lo tanto pues tendrá que ser las leyes que nos juzguen de acuerdo a la categoría pues del mal que han hecho pues. Yo quiero recordarles algo, y es que ya en la mesa de negociación se aprobó la creación de la Comisión de Pasado, que cabalmente tiene que investigar todas las violaciones a los derechos humanos, o por lo menos las más relevantes, que se han dado en el país desde el inicio del conflicto hasta que se firme la paz. Sí, pero para que la sociedad enfrente su pasado y no cometa los errores que se cometieron durante el pasado. Es importante porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Rosalina. Nosotros no podemos olvidar el pasado. Este país tiene un pasado espantoso, además no es un pasado lejano. Hay cosas terribles que sucedieron hace muy poco tiempo. Les recuerdo el holocausto que hubo entre 1979 y 1982, 440 aldeas destruidas, por lo menos 75,000 campesinos asesinados. Fue la época en que 1 millón de guatemaltecos se encontraban como refugiados o desplazados. Eso no podemos decir, no pasó nada acá. Debemos mirar para adelante, debemos construir la paz, pero tenemos que encarar como nación nuestro pasado. Ahora yo creo que es muy importante este tema, y tal vez ustedes, Rosalina y el doctor Aguilera, que se han pronunciado sobre la necesidad de juzgar el pasado, podríamos preguntarles, el discurso político que aquí hemos escuchado tradicionalmente cuando hay crímenes de esta naturaleza que han sido terribles y que representan un pasado oscuro, como ya se ha dicho acá, el discurso político ha sido, bueno, que traigan las pruebas, que traigan toda la información que tengan, al que ustedes acusan, llévenlo a los tribunales y que ahí se diga. ¿Ustedes creen que con la estructura de nuestros tribunales de justicia y la forma en que la justicia se maneja en este país, se ve a corto plazo algún gobierno que vaya a hacer justicia realmente y a reivindicar ese pasado tan trágico de este país? ¿Rosalía? Sí, nosotros creemos que el día cuando realmente el ejército sepa cuál es su papel que tiene que desempeñar en una sociedad, yo creo que será ese día que va a haber cambio en Guatemala. Mientras tanto, ahorita pues tenemos un ejército de imposición, podríamos decir, porque en mucho pues de nuestras comunidades el ejército es el que dispone, el que programa, el que avisa a todo, bueno, ya sea a un auxiliar, ya sea a un alcalde, lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, mientras eso exista, va a ser muy difícil que Guatemala pueda caminar hacia una patria pues sin impunidad. Entonces, en este sentido nosotros sí miramos, pues, por ejemplo, el caso de la masacre de los estudiantes, pues, de la huelga de Dolores reciente. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuando se quiere llevar a un tribunal, rápido vienen, pues, las amenazas, que dejen eso, que el otro. Y así es como se vive en Guatemala, el sistema de terror que hay.
Yo creo que va a haber un momento cuando nuestras autoridades civiles realmente pues puedan jugar el papel, pero que esto pues los dejen completamente libres, sin que Para los que, para que ese momento llegue, señora, para que ese momento llegue, tiene que firmarse un documento de paz, porque el problema es que ahorita es un ejército de un país que está en guerra. O sea, el reto del desafío es rediseñar nuestra sociedad, hacer la práctica que funcione, que sea funcional el sistema en el que vamos a operar como sociedad. Pero hay que firmar la paz antes. Y hay que firmar el papel, pues hay que llegar ahí, un acuerdo. Y viendo hacia el pasado, todos conocemos el pasado. Como decía Mario Antonio, la guerra empezó cuando él estaba en primer curso y su hijo está ahora en segundo de la universidad y la guerra continúa. Conocemos el pasado, nos ha dolido, nos ha afectado de una u otra Ahora que hay un conflicto que es evidente y como estaba empezando a mencionar el licenciado Sandoval, habría que ser mucho más flexibles de lo que se está haciendo para firmar ese papel que diga se acabó la guerra, en Guatemala hay paz, y empezar a construir desde ahí y hablar ahí del pasado, empezar a ver si se pueden juzgar culpables y empezar a crear un sistema de justicia que sea respetable, que sea aceptable y que cumpla con su Es que hay un problema además, mire, no, el que mata a 10 gentes no es 10 veces mejor que el que mató a 100. El que mató a 10 es tan asesino como el que mató a 100. Entonces aquí el problema que estamos viendo es que en nuestra sociedad, digamos, como un grupo mató a 100, digamos, y otro solo mató a 5, entonces el que mató a 5 está justificado, hay que castigar al que mató a 100, por ponerlo de esa manera. No, es que no es cuestión, la vida humana no se mide por cantidades. Es un asunto, de una sola vida. Y una cosa que no hay que olvidar es que hemos vivido una guerra, donde se mata y donde se muere, donde hay victoriosos y donde hay vencidos. Lo que hay que hacer es firmar un documento de paz, llegar a un acuerdo, abandonar esa cultura de intolerancia, de imposición que usted decía, ir a una cultura de concesiones razonables. Cuando se está dando una concesión o se está llegando a un buen entendimiento, no significa necesariamente que se esté claudicando. Ahora, Rosalina, ¿quiénes han sido las verdaderas víctimas de la guerra? Sí, yo creo que tal vez antes de responder a eso, nosotros creemos que tampoco podemos cuantificar a ver quién mató a cuántas personas, sino ver realmente por qué se dio origen a la guerra. No podemos decir que en ese tiempo, cuando surgió el conflicto armado, es porque alguien quería matar a alguien, pues, sino por las situaciones sociales en que vivía nuestro país, por toda la pobreza, la discriminación, la explotación. Y que quizás sigue viviendo igual. O peor. Pues, o sea, no se resolvió el problema, la guerra no resolvió el problema. Y por eso es que hay que darle una solución a los problemas que dieron origen a esta guerra para poder llegar pues a una paz firme y duradera. Pero el problema es que para poder nosotros confiar es que no han dado pasos para esto. Ha habido acuerdos de Esquipulas, ha habido otros acuerdos, pues. Y siguen firmando papeles. Siguen lo mismo. Entonces no podemos esperar tantos papeles que estén pues archivados sin que haya una solución real. Miren, ahora, pero también para los problemas pues quienes más han sufrido, podemos decir, pues son los refugiados, los retornados, las viudas, los huérfanos. Usted tendría que reconocer que también sufrieron por la forma un poco espectacular en que los regresaron a Guatemala, ¿verdad? Que en alguna forma, si bien era una oportunidad para explotar el tema del retorno de los refugiados, los hicieron sufrir de una forma que los trajeron de regreso a Guatemala, haciéndolos pasar por unos caminos increíbles, claro, de una forma un poco difícil. ¿No cree usted que eso fue un error? No, yo creo que es una forma de que el pueblo se dé cuenta, porque yo creo que si los refugiados no hubieran pasado por esos caminos, ¿quién se va a dar cuenta que hay miles y miles de caminos en esas condiciones o en peores condiciones donde vive nuestra por lo gente? menos nos dimos cuenta de que hay algunos caminos donde quizás apenas puede pasar un caballo. Como la gente aquí solo conoce carreteras asfaltadas, ni modo, pues al ver esa situación se preocupa, pero realmente donde vive nuestra gente, por eso es que cuando a veces se dice no hay camioneta, no hay luz, pero ¿de qué se va a preocupar nuestra gente si no conocen de luz, no conocen de camionetas? Caminan 4 o 5 horas de llegar al pueblo,
de ir a comprar pues sus cosas que tienen que comer, y esa es una realidad que vive en nuestro país. Ahora, lo que sí ha preocupado grandemente es que el gobierno en este sentido pues no les dio el apoyo como debería de ser. Yo creo que ese es el caso de los refugiados, pero hay otros casos donde podríamos hablar, donde realmente las víctimas pues han sido víctimas, pues, bueno, principalmente la población maya. Doctora Pero ¿por qué Aguilera, estamos así? Porque nunca ha habido una atención para nosotros. Llamar la atención esta noche es que muchos de los temas que estamos discutiendo también los ha discutido la mesa de negociación. No solo los ha discutido, sino que ha llegado a resoluciones. Por ejemplo, el acuerdo de Querétaro, no he oído que se haya mencionado esta noche, que es una definición del tipo de sociedad que queremos para Guatemala. En el acuerdo de Querétaro está contenido los parámetros de qué quiere decir democracia para este país a criterio del gobierno y de la URNG. Ojo, que en 33 años, después de 33 años de lucha, los contendientes se pusieron de acuerdo en una definición, bueno, qué tipo de país queremos. A un nivel muy general, sí, correcto, pero es el punto de partida para que se vayan concretando los otros puntos. Y además les recuerdo que en los puntos de acuerdo de derechos humanos, los 11 puntos de acuerdo de derechos humanos, está planteado y están planteadas también resoluciones a muchos de los problemas, el problema de la impunidad, el problema de la defensa de los derechos humanos, de la vigencia de un Estado de Derecho, todo eso está ahí. Ahora, son papeles, lógicamente son papeles. ¿Qué se necesita para que el papel se haga vida, se transforme en ese país? Yo creo que se necesita el esfuerzo de todos nosotros. Voluntad de cumplir. Voluntad de cumplir. De las dos partes, pero también el país tiene que hacer suya la lucha por la paz. Las banderas de Querétaro tienen que ser toda la nación. Mucho de la paz y de la firma del papel, etcétera, pero realmente a veces se nos olvida discutir el fondo de todo esto. Son las razones por las que incluso se inició la guerra. Ya el tema ideológico está en alguna medida debilitado tremendamente y sin embargo el conflicto sigue. Y al final, Rosalina hoy aquí ha sido un punto importante y es algo que tal vez aquí en la capital no se mira, y es lo que viven los pueblos, las aldeas, cómo se les dirige, cómo se manejan, cómo se les manipula incluso en un momento dado. Y ahí es donde realmente hay que empezar con lo que aquí no existe en este país, que es una visión, un plan integral, completo, que le dé una salida social y económica a este país en todo sentido. Por ejemplo, el tema de la educación de todos esos guatemaltecos que viven en esas aldeas, pueblos, no tienen oportunidades, no tienen las herramientas ni para defenderse ni para exigir que se respeten sus derechos, e incluso tal vez no tienen ni siquiera cómo cumplir con sus obligaciones como ciudadanos de una nación, sino simplemente sobreviven. ¿Qué opinión les merecería entrar a fondo en todo señora esto? Tuyuk tuvo un buen punto al decir, fue bueno el mostrar esos caminos para que vean, esa es la realidad de Guatemala, digamos, creo que resume ella lo que decía. Pero yo lo veo también como una buena forma de decir, bueno, miren, hay que hacer estos caminos, pues. ¿Quién los va a construir? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Qué se va a hacer? Participemos todos, porque lo que dice el doctor Aguilera es muy bueno, es que todos tenemos que participar en la medida de nuestras posibilidades. Sí, lo trágico ahí, pagando más que fueron nuevamente manipulados los refugiados, pues, es decir, fueron manipulados para que salieran y luego manipulados para su retorno. Eso es lo trágico también, porque también sufrieron, hasta en el retorno sufrieron. Yo creo que hay mucha conciencia, principalmente en las autoridades de este país, en los dirigentes empresariales de este país, de que hay muchos problemas y de que la guerra precisamente no lo resolvió. Ahora sí, no hay que olvidar tampoco que la guerra es una decisión política, Dionisio, y las causas han sido un cambio de ¿Usted cultura. verdaderamente cree que hay conciencia en las autoridades del gobierno sobre los Yo problemas creo del que país? hablemos de que hay conocimiento de los problemas y que no ha habido una voluntad, como ella bien lo ha enunciado, de resolverlos. La guerra no lo ha resuelto. Lo importante ahorita es aunar el esfuerzo, hacer conciencia de que todos tienen que aunarse alrededor de lograr un objetivo que es la paz. Si hay buena fe, si hay buena voluntad, de ahí en adelante creo que se puede debatir muchísimo en un sistema democrático, en un país rediseñado, redefinido en sus objetivos, y se puede incluso hasta estructurar, como usted bien decía, un plan de largo plazo que tanto le ha hecho falta, un proyecto, un verdadero proyecto nacional que tanto le ha hecho falta a este país. Ahí el problema, Dionisio, es que en base a qué marco general vamos a cambiar el país, porque antes había la alternativa de un cambio total del país, que era la alternativa de la revolución. Al no existir eso, en el marco del pensamiento neoliberal que domina no solo la clase política, naturalmente la empresarial, sino que es la ideología dominante, entonces no se puede hacer un cambio. ¿Usted cree que esto es neoliberal? El concepto general, así lo creo, el concepto general con que se va el país. Bueno, entonces mi punto de vista es, solo se pueden hacer reformas lentas, bueno,
Si ese es el marco, entonces tenemos que tener presente que ese mismo marco teórico presenta limitaciones para los cambios que estamos hablando. Ahora, que hay, digamos, conciencia de que la construcción de la paz es diferente a terminar las hostilidades. Sí, claro. La construcción de la paz comienza después. La paz estalla, dice. La guerra fue un intento de cambiar el país, porque en aquel momento y a lo largo de los gobiernos autoritarios hubo momentos en que no había otro camino. Yo estoy hablando de los gobiernos de los Lucas, por ejemplo. ¿Qué camino va a hacer a buscar uno para cambiar el país? Claro. Bueno, ahora hay espacios democráticos. Fíjese, tiene que terminarse la guerra que efectivamente... Pero hay una cosa, es que hay que empezar con cosas tan sencillas. Miren, hay que empezar con cuantificar. ¿Cuántos caminos, cuántos kilómetros de caminos necesitamos? ¿Cuántas escuelas necesitamos? ¿Cuántos hospitales necesitamos? ¿Cuántos qué? Y entonces decir, bueno, a esta necesidad, a esta cosa, bueno, vamos a construir, es como hacer una casa, pues. Primero tenemos que saber cuántos dormitorios necesitamos para saber cuánto vamos a hacer. Más que estructura, lo que hace falta en ese país es hombres honestos, hombres con voluntad, hombres capaces, que lleguen a las posiciones de dirigencia y liderazgo en esta nación y realmente empiecen desde ahí a resolver todos los problemas, porque antes que incluso activos estructurales, hace falta justicia, seguridad, confianza, ejemplo, honestidad, dignidad y todos esos valores que siguen perdidos, que no los hemos logrado encontrar. Y después de Lucas y de todos esos gobiernos sangrientos y opresores, tuvimos un primer gobierno civil que controlaba totalmente el Congreso, tuvo la oportunidad más grande que tal vez este país vaya a tener jamás de cambiar, y fue un desastre de gobierno. En 5 años se gastaron 30.000 millones de quetzales de aquella época, y no por eso hubo un hospital más, una escuela más, un analfabeta menos, un muerto menos por violencia. La justicia se deterioró, el narcotráfico tomó este país, y la verdad que este gobierno, llegando casi a la mitad de su mandato, no se ve que vaya por un camino diferente. ¿Va a haber paz en Guatemala con esa realidad? Yo creo que solo son 7 años y que se está viendo muy corto. Yo creo que estamos transitando por el camino correcto, creo que se está avanzando en el proceso de negociación por la paz, creo que se están teniendo visiones. Hoy podemos estar aquí sentados, Dionisio, discutiendo, dialogando. Usted tuvo que participar en comités clandestinos en la época de Lucas, pues, porque usted no podía decir desde la universidad lo que quería decir. Y hoy tiene el mejor programa de debate y diálogo que hay en el país. ¿Por qué? Porque el sistema lo permite. Ahora tenemos que cambiar, no se discute que hay que reconquistar los valores. Hay muchas formas de matar, antes se mataba con plomo y ahora pareciera ser que se quiere aniquilar las voces y los pensamientos de algunas otras formas, pero eso está por verse todavía y creo que la historia se va a seguir escribiendo. Nos quedan breves minutos, tal vez quisiéramos un comentario final. Doctor Aguilera, ¿usted quería opinar sobre el tema que estábamos discutiendo? Yo creo que estamos avanzando a pesar de todo, pero los cambios tienen que ser más profundos. El convenio 169, por ejemplo, de la OIT. Estamos avanzando, pero muy lentamente. Sí, porque la guerra lo impide. La guerra es la que crea la guerra. Lo que hay es un montón de salvajes que andan saboteando torres eléctricas y que dicen que hay guerra, pero en mi opinión hay un conflicto. En mi opinión hay una situación de guerra cuando un sector de la población está alzado en armas, rechazando, digamos, el orden que existe porque no considera que sea legítimo o legal, porque considera que no han sido satisfechas sus necesidades. Eso no es exactamente montoneras o terrorismo, no es una situación de guerra, de una intensidad muy disminuida, pero es una situación de guerra. Tenemos que enfrentarla con una seriedad para poder resolverla. Licenciado Sandoval, el papel de la prensa, supongamos que se firma el papel y hay paz en Guatemala, con todas las comillas que eso merece. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y especialmente Prensa Libre como líder? Bueno, el de siempre, el que ha sido siempre informar y orientar. ¿Criticar? Sí, orientar y criticar, pues la orientación implica crítica, ¿verdad? Ese es en resumen el papel, no necesariamente solo de alabanza, no necesariamente solo de crítica, de informar, de que la gente vea en los medios de comunicación, pero que tienen que estar, ojo, 2 condiciones: una, en manos privadas, porque el gobierno, pues por supuesto, no resiste la tentación de hablar bien de sí mismo, y segundo, que no dependa de permisos de transmisiones que se cortan, de sacar los cristales de la no sé qué, en fin. O de graciosas concesiones. O de concesiones. Señor Ligurría, mientras en Guatemala existan congresos como el actual y personajes como los que existen en el Congreso actual, ¿usted cree que hay posibilidad de cambiar este país? Para hablar solo del Congreso, por ejemplo. Definitivamente no, yo creo que es la participación de la cual tanto usted ha hablado, la que es necesario que en este país se dé, la participación de gente honrada, de gente con una visión positiva de las cosas también. Yo quisiera dejar solo un mensaje, y es que el país debe encaminarse hacia una visión mucho más positiva, hacia un discurso mucho más mesurado, menos violento por parte de gobernantes y gobernados, sin abandonar, por supuesto, la crítica y la orientación. El concepto de tolerancia, tal vez es el que aquí juega un papel. El concepto de tolerancia, por supuesto. Rosalina, en el caso de ustedes como dirigentes de
de una raza que ha sido olvidada en alguna medida hasta hoy en Guatemala y que es importantísimo que ustedes terminen de integrar Guatemala a ustedes y al resto de la sociedad. ¿Qué papel cree que pueden jugar ustedes cuando esté firmado ese documento de paz, otra vez teórico, y que va a haber necesidad de que ustedes participen muy activamente en la construcción de una sociedad como la que todos soñamos en este país? Muy brevemente. Sí, yo creo que el día cuando realmente nuestros gobernantes entiendan que somos un país multiétnico, pluricultural, será el día pues cuando podamos participar. Mientras tanto, ahorita todavía no sentimos que estamos tomados en cuenta, porque cuando alguien quiere expresar, pues ya rápidamente vienen las amenazas. Cuando alguien quiere expresar su pensamiento en un medio de comunicación, te piden derecho de respuesta. Pero usted sabe que eso nos pasa a todos, y tal vez para que usted nos responda algo que creo que es muy importante, el sentirse aislados, tal vez en este momento ya es más responsabilidad de ustedes mismos integrarse, forzar esa integración participando y demostrar que están presentes, que existen y que deben ser tomados en cuenta. Estamos haciendo toda esa lucha pues de que se nos tome en cuenta, pero desde luego tendrá que ser un trabajo pues de mucha sensibilización en la sociedad, que entiendan que somos un país pues de indígenas y también de ladinos. Y el otro sector pues que ni siquiera se menciona, todos los garífonas. En Guatemala pues somos varios grupos indígenas quienes existimos y hasta el momento no se le ha dado esa participación ni ha habido un respeto pues para la cultura. Aquí, pues. al menos en este foro, ustedes serán siempre bienvenidos. Rosalina, quiero agradecerles su presencia esta noche Libre Encuentro, igual a ustedes, señores, gracias por habernos acompañado, y con ustedes regresamos con un comentario final en unos momentos. La firma de un papel, la reducción del ejército, la presencia de observadores, el desarme de la insurgencia no van a darle la verdadera paz a Guatemala. Quien haya pensado que era tan fácil se equivocó, pues mientras en Guatemala exista tanta pobreza, tanta impunidad, tanta corrupción, no habrá paz. Mientras en Guatemala no haya salud ni educación, no habrá paz. La paz es el resultado de la convivencia pacífica de los pueblos, lograda porque se respeta la ley, porque se respeta al individuo como a un ser humano, sin importar raza o credo, porque en las posiciones de liderazgo, responsabilidad y poder están hombres y mujeres respetables y respetadas, que son ejemplo e inspiración para una nación que lo único que necesita es el buen comportamiento de sus dirigentes, lamentablemente inexistente. Buenas noches y hasta nuestro próximo Libre Encuentro.